pues a nosotros nos entusiasma ver ese entusiasmo por parte de ustedes. Ustedes dicen, Foro de Presidentes es un espacio para construir tejido empresarial y sin duda ese tejido empresarial también se construye de la mano de la academia. Y nos gusta que haya interés en estos temas que son hoy relevantes en las agendas de los tomadores de decisiones y en el contexto empresarial. La semana pasada iniciamos mostrando como algunas cifras que nos sirven de contexto para lo que les traemos hoy y cuál es como alrededor de cuál es el rol de los hombres o el rol masculino en ese liderazgo de la diversidad, la equidad y la inclusión. Recordemos que la semana pasada hablábamos de las cifras, iniciamos este año también como con las pilas puestas y mirando ojalá cómo cerramos en la configuración de juntas, directivas y posiciones de liderazgo como ejecutivos principales o ejecutivas principales en Colombia para los emisores de valores. Al año pasado teníamos ese 22.3% de participación de mujeres en juntas directivas. Decíamos que es una cifra que si bien todavía es desafiante, pues lideramos la región en Colombia lideramos la América Latina, posiciones de ejecutivas principales tenemos alrededor de un 10% y esto nos da un sabor de a pesar de los avances, porque decíamos en el 2018 era tan solo del 15, hoy hablamos de un 22, hemos incrementado, pero estamos diciendo que casi el 80% hoy siguen las posiciones en juntas directivas en manos de los hombres, predominantemente masculinos. Y es una observación importante porque sabemos que si hoy el sector empresarial, esa responsabilidad de tomar decisiones en las organizaciones sigue centrada en los hombres, pues necesitamos traerlos a la conversación. Y por eso se nace esta iniciativa, les vamos a contar los orígenes, la génesis, el propósito, el alcance, lo que buscamos, lo que nos soñamos, con todo esto que hemos llamado Proyecto H, una sola conversación, y es finalmente establecer una conversación entre hombres y mujeres en donde todos participemos, en donde todos quepamos, pero sobre todo en donde todos ganemos. En donde todos nos sintamos protagonistas, porque y María de Andrea decía, importante dar ese contexto, si uno hace un evento de Pues de gobierno arquitectura de corporativo. control y juntas directivas, riesgos cibernéticos y juntas directivas, transformación cultural y juntas directivas, o ESG en el Tendencias en gobierno gobierno. corporativo, tendencias en gobierno corporativo. El auditorio generalmente es mixto y tiene una buena representación de ambos géneros. Pero si uno hace un evento de juntas directivas, mujeres en juntas directivas, te llegan 90% de mujeres, 10% de hombres. Si haces un evento de diversidad, equidad, inclusión y gobierno corporativo, los hombres sienten que esa conversación no necesariamente es con ellos. Y los hombres son protagonistas en esto y eso es básicamente lo que queremos recuperar acá. Nosotros partimos como de un escenario al que quisiéramos llegar como sociedad, una sociedad en donde se respete la libertad, donde se premie esa solidaridad, la empatía en sentido estricto, donde se asegure finalmente que todos estamos recibiendo un trato justo, donde podamos tener acceso a eso básico, a eso mínimo que necesitamos para ese desarrollo y progreso social, educación, salud, bienestar físico, bienestar emocional, que es tan importante. La construcción de capital emocional en este momento en el sector empresarial es crucial porque finalmente estamos como inmersos en unos desafíos y en una incertidumbre en donde necesitamos estar centrados desde lo emocional pues para poder dar todo eso que como seres humanos podemos aportar en los diferentes contextos y realidades que tenemos y construimos cada uno de nosotros. Esa es la sociedad en la que queremos construir y la que queremos vivir. Sin embargo, pareciera utópico, porque cada vez más vemos división, resentimiento, egoísmo, Polarización. polarización como una verdad absoluta. Si no estoy en una de las dos orillas, pues entonces no, como que no tomo posición. Y la verdad es que, digamos que esto se relaciona mucho, si ya lo llevamos como a entender desde el punto de vista teórico de dónde podemos entender esta realidad. Nosotros generalmente nos apoyamos en los argumentos de Adam Smith. Ustedes saben que Adam Smith, el padre de la economía, con su gran libro La riqueza de las naciones, pues que es el más conocido, pero si nos vamos un poco a la historia
de Adam Smith en 1756. Recordemos que la riqueza de las naciones es en el 76. Este es un poco antes, en 1756, 59, Bueno, que se denomina la teoría de los sentimientos morales. En esa época, Adam Smith nos decía, una sociedad en donde no se incorpore de manera genuina el interés del otro, pues es una sociedad que potencialmente colapsará, porque es una sociedad que estará construida o basada en el autointerés, en el resentimiento, en la polarización, en la división, en donde cada uno luchará por sus propios intereses. Sin embargo, si trabajamos en un marco de solidaridad, de justicia, de empatía, ahí se podrá encontrar un bienestar social óptimo. Entonces, si uno trae esos argumentos, y por eso lo llamaba la teoría de los sentimientos morales, es ponerle sentimiento a ese marco económico que pareciera solamente racional, y es mirar cómo el individuo importa, qué quiere, cuáles son las expectativas de ese individuo, y cómo a través de la toma de decisiones podemos incorporar esas expectativas, que al final del día es como la gran premisa que hoy, sobre la cual construimos hoy todos los sistemas de gobierno corporativo. Es por eso que nosotros nos demos a la tarea de decir que desde el centro de estudios consideramos que las organizaciones, el sector empresarial, pero no en abstracto, los individuos que dirigen estas organizaciones y que toman esas decisiones estratégicas y fundamentales para llevar a la organización a otro nivel, para poder hacer que esa organización sea sostenible en el tiempo, pues es el papel que queremos que todos entendamos para poder avanzar hacia esa sociedad que queremos. Y como sabemos que ese sector empresarial hoy está liderado mayoritariamente por los hombres, pues necesitamos traerlos para que promovamos esa diversidad donde todos podamos estar, donde todos juguemos un papel, donde podamos aportar, no importa cuál sea el origen de donde partamos cada uno, pero podamos fomentar esos entornos en donde las voces sean valoradas y respetadas. Entonces, miren que desde acá estamos ubicando los temas de diversidad, equidad e inclusión como una problemática del sector empresarial, como una llamada a esos tomadores de decisiones a tomar acción y finalmente, pues saber que si el sector empresarial se hace cargo de estas problemáticas, pues podemos encontrar ese desarrollo que finalmente es lo que genera el sector empresarial en una economía y en un país. entonces, este proyecto nace y está muy relacionado con el otro que les contamos de mujeres en juntas directivas, porque pues en juntas directivas tenemos unos encuentros anuales, mujeres en juntas directivas. El primero lo hicimos en Cartagena en el 2021 con 162, 63 mujeres. El segundo lo hicimos en Medellín con 330 mujeres. El último lo hicimos en Cali con 500 mujeres que han pasado por el programa, que están activamente involucradas en la iniciativa. Eh, y en el de Medellín, que siempre hacemos un panel con líderes hombres al frente de organizaciones con un doble propósito. Uno, traer esa visión masculina a los encuentros de mujeres y dos, sensibilizar al tomador de decisiones. En Medellín tuvimos a Nicolás Uribe, a Felipe Bayón, a Juan Juan Carlos, Carlos Mora, bueno, estuvo el de ISA, Grupo Éxito. Grupo Éxito, bueno, unos presidentes de compañía. Nicolás nos dijo, oiga, qué espectáculo. Tener 300 mujeres hablando de estos temas es muy potente. ¿Será que podemos tener 300, 400 hombres hablando de estos temas? ¿Será posible convocar exclusivamente a los hombres para hablar de esto? ¿Y qué sentido tiene exclusivamente convocar a los hombres y generar esos espacios de conversación en los hombres o para los hombres? Y de esa conversación con Nicolás, pues empezamos a pensar, bueno, si nosotros reunimos los hombres, ¿sobre qué vamos a conversar? Y nos hacíamos estas cuatro preguntas que están allí. ¿Dónde están los hombres en la conversación sobre la diversidad de género? Y es muy importante lo que siempre me pide María Andrea que resalte cuando hablamos de estas preguntas, y es que no es desde el reclamo, porque esto no se trata de entonces ahora les vamos a reclamar a los hombres, sino es desde la duda, desde el desconocimiento genuino. ¿Dónde están los hombres en esa conversación?
¿Qué hacen los hombres desde las posiciones de liderazgo por esa diversidad, equidad e inclusión? Porque las compañías vienen trabajando estos temas y los hombres detrás de estas compañías han tomado decisiones y han adelantado proyectos, campañas, han desarrollado iniciativas, pero seguramente no lo conocemos a profundidad ni lo estamos divulgando. ¿Cómo se generan esos espacios donde los hombres se hacen corresponsables en ese proceso de transformación social y cultural que estamos viviendo? ¿Y cómo permitir que esas reflexiones se den de manera natural y que los hombres se sientan parte de la conversación? Porque claro, es muy fácil ser políticamente correcto o sería muy difícil no serlo cuando estamos sentados frente a 300 o 500 mujeres, donde se trabaja el tema de mujeres en posiciones de liderazgo y pues tendría que ser alguien eh, demasiado disruptivo para pararse allí y decirnos que yo no creo en estos temas, o me cuestan estos temas, o tengo mis dudas sobre cómo se están haciendo las cosas. Em, los hombres nos dicen, a veces me siento discriminado en ese discurso, me siento juzgado, ahora se me va a dificultar es a mí el camino, esto se puso de moda. ¿Cómo generar esos espacios para discutir, bueno, ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿O qué está haciendo usted en su empresa? ¿O qué se le ocurrió y qué está implementando? Y ahorita les vamos a hablar de algunos ejemplos. Algo que es bien importante es que también, digamos que la conversación alrededor de los temas de diversidad, equidad e inclusión se ha sofisticado un poco. Hemos vuelto, como ido hacia atrás y entender cuáles son esos determinantes para la existencia de esas brechas, cómo se han insertado en el entorno cultural de las organizaciones, cómo hemos habituado y naturalizado algunos comportamientos que están ahí, que permanecen y que cada vez más estamos intentando identificar y entender el por qué y mirar qué acciones afirmativas podemos instaurar, qué mecanismos poner visibles en la organización y en el entorno del individuo para poder avanzar en ese cierre de brechas. Sin embargo, a veces no podemos dar por descontado que todos sabemos los temas de diversidad, equidad e inclusión, incluso las mismas mujeres o una minoría en particular, cuando llegan al programa de mujeres y comenzamos a hablar de las brechas existentes, de las dificultades que han tenido a veces las mujeres para llegar a una posición de liderazgo. Y muchas mujeres nos dicen, increíble, yo no, nunca había percibido eso, yo no sabía que las brechas existían. Lo mismo puede llegar a pasar con los hombres que por desconocimiento no sabemos y yo creo que lo que está pasando en este momento es que estamos como inmersos en entender la problemática para poder avanzar. No podemos primero entender y después saber de pronto pensar qué vamos a hacer. Todo está pasando al mismo tiempo, pues porque sabemos que necesitamos avanzar. Porque es una apuesta de largo plazo. Entonces, esto también propende como por ir al centro y como por entender la problemática de una manera integral, entender que de hecho, como se ha hecho, digamos, robusto en el tiempo el lenguaje y la aproximación a los temas, vemos que desde el sector empresarial se han trabajado temas de diversidad e inclusión. Nosotros desde la investigación vemos que cada vez más en el marco de la sostenibilidad, los temas sociales o ASG en el componente de social están los temas de diversidad, equidad e inclusión. En los hacedores de política pública sabemos que los diferentes gobiernos comienzan a meter el tema de diversidad, equidad e inclusión. O sea, está en la agenda, pero hay que prepararnos, hay que entender esto, qué efectos tiene, entender la realidad para poder tomar acción. Entonces, este marco también es como de hacer un alto en el camino y mirar cómo entender la problemática también desde una visual técnica y desde una visual empresarial, Desde una visual de gobierno corporativo, una visual del gobierno del tomador de corporativo. decisiones que bajo el gobierno de la sostenibilidad debe incorporar las expectativas de los diferentes grupos de interés para garantizar la legitimidad de la organización y garantizar su éxito como líder. Entonces, pues nace Proyecto H, una sola conversación que ha tenido diferentes hitos. Eh, Decimos que es una conversación donde los líderes empresariales hombres intercambian experiencias, buenas prácticas, desafíos, tanto en lo organizacional como en lo personal, abordando las emociones, desafíos personales, conceptuales y profesionales que genera el trabajo alrededor de estos temas. No es sencillo, no es sencillo por los patrones culturales y la educación que hemos recibido. Para nosotros no es sencillo todo tipo de diversidades. Tampoco somos conscientes de los sesgos que tenemos y ahorita vamos a ver un poco de unos aspectos sobre los cuales conversamos en esta plataforma. Eh, Queremos es elevar la conciencia. Eso es muy importante porque cuando uno es consciente de la problemática,
regularmente toma acción, pero hemos sido inconscientes de lo que está pasando allí. Y si nosotros articulamos academia, empresa, instituciones y personas naturales, pues logramos es establecer un puente de diálogo que apunta a ese trabajo conjunto para avanzar en estos temas. No es un tema de reclamos, de nuevo, creemos que la aproximación donde se le reclama al tomador de decisiones o al hombre sin entender la realidad y sin entender el contexto cultural en el que hemos estado inmersos, pues es una posición que no acerca, sino que aleja y destruye. Tampoco se trata de una ayuda o un favor, porque el hombre se ve tan beneficiado y eso es otro aspecto, resaltar los beneficios que trae esto para el hombre. ¿Por qué el hombre líder se beneficia de estos temas? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar estos temas? Exacto, ahí es bien importante y lo decíamos, a veces es el hombre, traigámoslo para que ayude, para que sea el aliado, no, para que construyamos juntos. Alrededor de los hombres también se han generado una serie de sesgos, una carga que se le ha instaurado. Entonces, qué bueno que se puedan identificar todos estos aspectos y que finalmente se descubra el valor para el hombre de trabajar por estos temas. Además, el hombre en posición de liderazgo es referente para otros hombres. Y hemos visto como el interés genuino de otros hombres, ver, ay, esa persona está trabajando estos temas, qué interesante. Como también quitar esos mitos y esos sesgos de que esos temas solo son de la minoría en particular y no donde podamos estar todos. ¿Qué se debería conversar acá? Primero, entender la realidad. El sector empresarial ha estado muy dominado por hombres. El contexto de los negocios ha estado dominado en sus posiciones de liderazgo por hombres. Por eso nosotros tenemos en el mundo, y bueno, y ahí mencionamos Holgerson y Gregory, que son investigaciones que se han hecho que resaltan países que son absolutamente diversos, inclusivos, que han trabajado por ser equitativos, pero aún en estos países más del 80% de las posiciones en alta gerencia y en juntas directivas están en manos de los hombres. Países nórdicos. Países nórdicos como Suecia, Finlandia, etcétera. Y si nosotros pensamos eso desde el punto de vista de investigación social, cómo se analiza? Hablamos de homosociabilidad y es que cuando hay un género cuando hay un contexto social que está dominado por un género en particular, lo normal es que si uno no establece acciones intencionadas, pues siguen llegando personas del mismo género. En la medida en que las juntas directivas han estado dominadas por hombres y las posiciones de presidencia han estado dominadas por hombres, en la medida en que las empresas no generan acciones afirmativas al respecto, pues seguiremos viendo la llegada de particularmente hombres a estos contextos y de manera excepcional mujeres. Tenemos una carga de sesgos y prejuicios importantes y eso se entiende desde la investigación. Por ejemplo, Benetton es Dinamarca, Dinamarca. un estudio bien importante en gobierno corporativo y empresas familiares muestra finalmente cómo la sucesión de la gerencia al interior de la familia es mucho más probable cuando el primogénito es un hombre. Cuando el primogénito es una mujer, pues lo normal o es más probable que se busque que la sucesión caiga en manos de un tercero, un gerente externo. Em, Nos encanta el caso de Merotra, Mort, Merotra, Wiwatana Guatanacán. Kantán y otro autor que salió reseñado en New York Times y demás, que nos muestra cómo finalmente en Japón, que es una sociedad compleja, cualquier empresario puede adoptar una persona un día menor. Lo que hacen los empresarios japoneses, algunos de ellos cuando tienen hijas y tienen una empresa o un grupo de empresas, lo que hacen es ir al mercado laboral, escoger dentro de los hombres los más competitivos, ponerlos a trabajar en su empresa y aquel que finalmente logra conquistarlos por su desempeño profesional, lo invitan a ser adoptado, le piden renunciar a su familia de origen, le heredan el control de los negocios familiares y arreglan el matrimonio con su hija para que la hija tenga el beneficio económico y esté cobijada por la riqueza de la familia, pero quien hereda el control y el poder sobre los bienes es el hombre. Eh, También tenemos, digamos que cuando eso lo vemos en las empresas familiares, pues si nosotros lo extrapolamos, sabemos que las empresas familiares son más o menos el 90% de las empresas alrededor del mundo.
eso finalmente es parte de lo que son los valores culturales. Los valores culturales, y si lo traemos al contexto colombiano, diríamos que tan lejos estamos que de eso, pues no somos tan radicales como los japoneses, pero sí nuestra investigación nos muestra que las grandes familias empresarias de los 28 grupos económicos más importantes en el país o prepararon en el pasado, en los 60, 70, intencionalmente a sus herederos hombres y lo que les permitió la acumulación de un capital humano, intelectual importante, profesional importante, que se ve reflejado en mejor experiencia en posiciones de liderazgo y una mejor formación. Y hay una brecha importante entre la preparación de los herederos hombres a las herederas mujeres. Y allí nos muestra que finalmente tenemos eso que llamamos nosotros discriminación desde la cuna. Y si nosotros hacemos encuestas a nivel latinoamericano, si la mujer debería trabajar o no, todavía hay un porcentaje de la población que dice que la mujer debería estar en la casa cuidando a los niños. Si nosotros hacemos encuestas en el contexto latinoamericano y preguntamos qué trabajo es de mejor calidad, si el del hombre o el de una mujer, el sesgo está allí y todavía hay personas que no contestan. Eso no tiene nada que ver, sino que contestan, no, el trabajo del hombre es de mejor calidad que el trabajo de la mujer. Y esos sesgos que están allí, pues se llevan al contexto empresarial y diferentes investigaciones muestran, y eso son investigaciones desde la psicología organizacional, como cuando se anonimizan dos hojas de vida muy similares en su preparación, en su trayectoria y demás, y se crean unos prototipos y se les ponen hombres de hombre y de mujer. Las hojas de vida de los hombres tienen una mayor probabilidad de ser seleccionadas que las hojas de vida de las mujeres simplemente por el nombre que hay detrás de la hoja de vida. Sí, recordamos también un caso en Japón. Nosotros estamos haciendo una revisión, pues, de una investigación que estamos haciendo en instituciones de gobierno corporativo, en instituciones de educación superior, sobre todo la manifestación de los conflictos de interés, reseñando casos a nivel nacional, latinoamericano y global. Y recuerdo un caso en Japón. La Escuela Médica de Tokio falsificó a la baja los puntajes de admisión de las mujeres en comparación con los hombres por el sesgo que estaba instaurado en que el trabajo de las mujeres en el sector de la medicina era de menor calidad. Entonces no querían que pasaran el examen y lo hicieron a la baja falsificando los resultados. Pues esto fue un escándalo en Japón y fue reseñado en los principales medios de comunicación del país, para mirar no solo pues el tema, digamos, de falsificar toda la documentación, sino de mirar los sesgos de cómo finalmente las mujeres se vienen preparando, están obteniendo buenos resultados, pero pues se restringe la participación y el ingreso a ese mercado laboral, pues por los sesgos y patrones que son tan difíciles de remover. Estos son como algunos ejemplos, pero es importante saber cuáles son los sesgos que tenemos como seres humanos. No se trata de juzgarlos, todos estamos inmersos en los sesgos y hay que deconstruirlos, hay que entender que están, em, que salen y se retraen, vuelven y salen, y cómo lo podemos hacer consciente para tratar de gestionarlos. Eso es como el gran desafío a escala organizacional. Cuando ponemos allí si somos aliados o somos coprotagonistas, lo ponemos porque en la literatura ya empezamos a ver incomodidad de parte de algunos hombres que son conscientes de esta problemática cuando les llaman aliados. Si no, es que un aliado es alguien como al que no le afecta el problema, pero entra a tender una mano. Y los hombres finalmente, las investigaciones sociales vienen mostrando que los hombres también se ven afectados o nos vemos afectados en gran medida por los patrones machistas, por los patrones culturales que finalmente nos imponen determinadas funciones dentro de la sociedad. Y venimos transformando eso, ¿no? Si nosotros, y aquí le hablo a los hombres presentes, analizamos la relación que teníamos con nuestros padres y los que son padres hoy en día analizamos la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, pues es un cambio cultural en una generación impresionante. Pues nuestros papás quizás eran más distantes, menos cariñosos, menos presentes en los temas de colegio y demás, y hemos venido viendo un avance en eso, un avance que quisiéramos acelerar y entender que el hombre no se puede negar unos espacios familiares por haber sido designado como el proveedor principal del hogar
y que finalmente un hogar en el cual los hombres y las mujeres o las parejas se distribuyen mejor las cargas, pues Las labores de cuidado. y las labores, las cargas en todo sentido, profesionales y familiares, pues es un hogar que le permite vivir a los dos dimensiones que se están negando a uno y a otro. Entonces, cuando nosotros vemos los temas de discriminación, no solo se está afectando a la minoría, y no solo en el contexto empresarial, sino en el contexto personal, sino en el contexto empresarial. Porque como lo discutimos hace 8 días, pues las organizaciones que tienen talento más diverso y que logran empoderar a su talento humano, pues logran mayor engagement, logran una discusión más enriquecida en los procesos de toma de decisiones y al final alcanzan mejores decisiones, mayores procesos de innovación y demás. Entonces, pues esto nos impacta tanto en lo personal como en lo organizacional. Nosotros como escuela de negocios lo elevamos al tema de gobierno corporativo porque sabemos que cuando algo está tan imbricado culturalmente, si uno no lo pone en la discusión de la alta dirección, si uno no lo pone en la alta gerencia, si uno no lo pone en las juntas directivas, la transformación no se da. Quienes son portadores de cultura son los líderes empresariales y aquí necesitamos al hombre portador de cultura finalmente generando esos espacios para que se den las conversaciones que generen conciencia en la organización y que permitan la construcción de políticas diferentes. Por eso hablamos del papel del líder empresarial y si un líder empresarial necesita saber esto o no lo necesita. Y eso nos lleva de alguna manera, ahorita les voy a hablar de esto porque nosotros vemos esto en diferentes dimensiones. Nos preocupa mucho particularmente el tema de colegios y nos preocupa porque nosotros tenemos pues un hijo en un colegio masculino. Pero como esto se soñó desde el 2022, estamos en 2024. 2023 fue toda una campaña de traer líderes empresariales que nos hablaran del tema. Y nosotros, dentro de esos líderes empresariales, lo que hicimos fue reseñar qué están haciendo los líderes empresariales. O sea, en realidad es que nos despertamos hoy y nos dimos cuenta que nos tocaba hacer algo o los presidentes de compañía y los presidentes de empresa vienen trabajando por transformar sus organizaciones. Entonces, Pero no solo, digamos, no solo ver el resultado de lo que hoy están gestionando desde esas posiciones en diferentes organizaciones, sino también como entender al individuo, al hombre como persona, ¿qué le dispara? ¿Cómo dispara trabajar en estos temas? ¿Por qué el interés? Mm, como hacer, como revisitar eso que desde niños tenemos y que explica mucho de lo que somos hoy para entender como el camino y para ser referente para otros hombres en construir lo que queremos. Y ese fue como el digamos, el marco de actuación que dispara toda esta iniciativa y es capitalizar las experiencias de algunos líderes empresariales. Este año queremos seguirlo haciendo porque nosotros pensamos que a través del ejemplo también se construyen cosas súper positivas. entonces, una primera tarea sería, ese libro está libre de descarga en la página de Proyecto H. Yo me bajaría el libro y me leería los capítulos porque son inspiradores. Y claro, pues siempre que uno lee algo, a algunos les gustarán más unos y a otros les gustarán más otros, pero hay unos capítulos espectaculares para nuestro gusto. O sea, si uno quiere ver diferentes aristas de la diversidad, David Colmenares hace un capítulo maravilloso hablando de diversidad de género, pero de talla, de origen, etcétera. Y lo que dice Marian de entender al individuo, porque David, pues en su historia ha estado viviendo en diferentes países a lo largo de su vida, desde su infancia hasta hoy en día. Pues el año pasado lo teníamos aquí en Colombia, hoy está ya en México a cargo de Latinoamérica. Y ese sentirse excluido o discriminado por estar en un país diferente al suyo y ver esa discriminación en carne propia y en su familia, pues eso de alguna manera inspira algunos temas interesantes en el personaje. Felipe Bayona, a mí me gusta el caso de Felipe porque la industria de oil and gas pues es una industria demasiado masculinizada y ser consciente y poder trabajar en una empresa como Ecopetrol y si queremos traer aquí el tema de embajadores, ya Felipe, por eso hablamos aquí de embajadores H, Felipe tenía su programa de embajadores dentro de Ecopetrol y trabajó un tema de empoderamiento de los hombres como
aquellos que finalmente se encargaban de direccionar los temas. El trabajo que ha hecho Juan Carlos Mora en Bancolombia es impresionante y cómo finalmente esa preocupación por tratar de, en una sociedad antioqueña que es, uno diría, no, la sociedad antioqueña es matriarcal en la casa, en los negocios no, en los negocios ha sido tradicionalmente machista como lo es la sociedad colombiana y cómo finalmente lograr una transformación para darle un lugar a la mujer antioqueña y en general en una compañía con 23.000 empleados, pues son trabajos enormes. El caso de Sergio, bueno, en fin, o sea, de verdad que no hay ninguno mal. Yo empezaría por ahí. Tenemos además, gracias a Hackers, hicimos el año pasado unos podcasts y hicimos unos paneles unos eventos de lanzamiento con unos paneles donde estuvieron estos hombres. Para el que no quiere leer pero quiere escuchar, pues ahí están los podcasts. Y después de esos eventos hicimos uno en Bogotá, hicimos uno en Medellín, este año queremos hacer uno en Cali, queremos hacer uno en la costa, pues viene ya lo que estamos haciendo este año. Le pedimos a las empresas apostar por esto. Eh, ya tenemos una primera cohorte, ahorita se las voy a mostrar aquí al final de esta presentación, les voy a mostrar la primera cohorte. Eh, hay que formar a los presidentes y vicepresidentes como embajadores. La alta dirección es fundamental en esta transformación. Nosotros como escuela de negocios quisiéramos que las universidades nos ayuden a formar a los jóvenes. Está el tema de los colegios y el tema de los colegios es fundamental. ¿Por qué es fundamental el tema de los colegios? Porque nosotros que tenemos a nuestro hijo en colegio masculino, no sentimos que les hablen nada al respecto. En los colegios femeninos se están empoderando a las Niñas niñas y y jóvenes. jóvenes, pero no solo empoderándolas, sino haciéndolas conscientes de todo, de por qué existe esa brecha, de dónde parte, entender el rezago que tenemos como sociedad y es que nosotros, si ustedes lo piensan por un segundo, tenemos universidades con más de 300 años de historia en el país, ya casi 400, y la mujer no lleva en la educación superior un siglo. En nuestro país nos lleva un siglo atendiendo la universidad. Los hombres tomaron decisiones en el contexto político por todos los siglos que lleva nuestra nación constituida y las mujeres adquirieron el derecho al voto el siglo pasado. Esos rezagos que nosotros tenemos, pues finalmente se evidencian hoy en día en que tenemos un trabajo importante por hacer y eso sin meter la interseccionalidad. Y entonces les preguntaría yo a ustedes dónde están los afros en el sector empresarial. Nosotros en Colombia no tenemos un solo afro en juntas directivas. Somos un país afrodescendiente. Y en América Latina tenemos el 0,2% de afros en juntas La directivas. semana pasada lanzamos dos promociones de mujeres y llegaron 6 afros. Una llegó de San Andrés, una raizal, y nos decía, yo soy una minoría de las minorías porque soy afro raizal, pero ustedes saben qué es ser un raizal o ser un palenquero y decimos, no, no porque cuando no estamos en la realidad de esa persona, pues desconocemos finalmente todo eso y el propósito de esto también es construir juntos Construir y conciencia. construir conciencia. Y qué bueno que llegaron los afros que no están en el sector empresarial, están en lo público, están en lo social, a que construyan con nosotros. Nosotros somos academia, pero tampoco conocemos las realidades y comienza entonces la interseccionalidad de es una mujer, pero además es afro, además es rural. Y si pertenece a otra comunidad, entonces se comienza como a ser mucho más difícil poder insertar y entender para poder decir que estamos haciendo, pues siendo inclusivos, que es al final, pues que diversos podemos ser, pero no necesariamente inclusivos. Entonces, la semana pasada empezamos con 25 presidentes, vicepresidentes, empresarios, miembros de junta directiva en Cartagena, lo que es la primera cohorte de embajadores H, un programa de alta dirección en el que nosotros esperamos trabajar los temas de I, pero desde una perspectiva de gobierno corporativo. Entonces estamos en esos módulos de gobierno corporativo e iremos por los módulos de diversidad, equidad e inclusión y el 1 de marzo estaremos cerrando este primer ejercicio. Nosotros Eh, sabemos que los temas de diversidad, equidad e inclusión es una capacidad que debe construirse todos los días en la organización.
Es decir, por más iniciativas que estén en las organizaciones alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión, no podemos sentirnos tranquilos porque va y viene, va y viene. Es una capacidad que se debe construir, no nace de manera natural, hay que tener intencionalidad en poderla gestionar. Y eso es lo que queremos, que esa capacidad se instaure y se vea desde el gobierno de la sostenibilidad, de donde se está internalizando los intereses de esas minorías que quieren pues tener una voz y que quieren sentirse parte de. Yo creo que con el video podemos... Podemos cerrar y dar paso pues a algunos comentarios. Cuando hablamos de diversidad e inclusión, ¿dónde estamos los hombres? ¿Qué espacios tenemos para conversar libremente sobre nuestro rol? ¿Nos sentimos seguros, representados, en confianza y libres de hablar sobre ello? ¿Es con nosotros la conversación? En Proyecto H creemos que la conversación sí es con todos los hombres. Con el compañero de la oficina, con el gerente, el presidente, el estudiante, el joven y el que lleva años en esto. Con el que aún no sabe dónde sentarse. Con los que dicen que no es con ellos. Con el de izquierda, con el de derecha, con el de centro, con el que está arriba o con el que apenas está comenzando a subir. La conversación es con quienes reconocemos en nuestras diferencias la oportunidad de aprender. De ponernos en la silla del otro por más distinta que sea, incluso cuando eso significa abandonar la comodidad de la nuestra. La conversación sí es con todos ellos y con los que están dispuestos a sumar. Una sola conversación que ya inició y que sí es con nosotros. Varios líderes empresariales ya se han unido a la conversación del Proyecto H, un proyecto seguro para pensar nuestro rol desde la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Tienes una experiencia de éxito en tu empresa? Compártela con nosotros. ¿Estás adelantando una iniciativa enfocada en estos temas dentro de tu organización? Cuéntanos. ¿Tienes dudas o ideas para aportar? Este es el espacio para hablarlo. La conversación está abierta y estamos listos para sentarnos juntos, porque sí es con nosotros. Proyecto H. Conoce más y conviértete en un embajador H ingresando a www.proyecto-h.com.